Listo, chicos. Tenemos nuestra semana número 9, la última semana, chicos. Hoy acabamos todo. ¿Listo? Ahora, comencemos. Tema del día de hoy. Tema del día de hoy. Óptica geométrica y física moderna. ¿Correcto? A ver, la primera parte correspondiente a óptica geométrica debemos aprender formación de imágenes para espejos, ya sea espejos planos o espejos esféricos. ¿Correcto? Y para poder hacer la formación de imágenes para este tipo de espejos, debemos aprender primero las dos leyes fundamentales de la óptica geométrica, que viene a ser la ley de reflexión y la ley de refracción. Primera ley. Ahora, tener en cuenta que ambas leyes corresponden a una desviación, ¿ya? Ambas leyes corresponden a una desviación de un rayo, de una onda. Primera ley, ley de reflexión. Tenemos aquí un rayo incidente, una onda incidente, un rayo de luz, el cual incide sobre una superficie, donde está una frontera entre dos medios, medio 1 y medio 2. Este medio viene a ser una superficie pulida. Al ser una superficie pulida se va a generar la reflexión. ¿Listo? ¿Y qué es la reflexión? Es el reflejo del rayo, es el rebote del rayo. Entonces, este rayo incidente va a rebotar. Va a rebotar, se va a reflejar. Y en ese reflejo, respecto a una línea normal, se van a generar dos ángulos. Ángulo de incidencia θ1 y ángulo reflejado θ2. ¿Cómo deben ser estos dos ángulos? Deben ser iguales. Los dos ángulos deben ser iguales. Entonces, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado en una reflexión deben ser iguales. Por tal motivo, la gran mayoría de preguntas de este tema o de esta ley corresponden a preguntas relacionadas con geometría. Son preguntas geométricas la gran mayoría, chicos. La gran mayoría son preguntas geométricas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir en una reflexión? Aparte de los ángulos de incidencia y ángulos reflejados, se va a cumplir lo siguiente. Toda onda o todo rayo tiene tres elementos. La rapidez, la longitud de onda y la frecuencia. ¿Qué va a pasar con estos tres elementos cuando existe la reflexión? Lo que va a ocurrir es que la onda, el rayo reflejado, ha cambiado su dirección respecto al rayo incidente. Puede cambiar su dirección, pero su rapidez no cambia. Sigue siendo la misma rapidez de propagación. ¿Y por qué ocurre eso, profesor? Porque la rapidez de propagación depende de quién, depende del medio. Y si el medio no ha cambiado, entonces tampoco cambiará su rapidez. También podemos decir que la longitud de onda tampoco va a cambiar. ¿Por qué, profesor? Porque la longitud de onda, al igual que la rapidez, dependen del medio. Y si el medio no cambia, entonces tampoco cambiará la longitud de onda. Y por último, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia tampoco va a cambiar, pero tengan cuidado. La frecuencia no cambia no porque no cambia de medio. La frecuencia no cambia porque la frecuencia no depende del medio, sino depende de la fuente. La fuente que generó la onda o el rayo incidente. Entonces la frecuencia no cambia porque depende. Esto depende de la fuente. Ahí está, chicos. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra ley de reflexión. Bueno, se generan ángulos iguales
y no cambian sus elementos, ni la rapidez, ni la longitud de onda, ni la frecuencia. Ahora pasemos a la segunda ley. La ley de refracción. Según la ley de refracción, la onda incidente o el rayo incidente se va a refractar. Es decir, va a pasar de un medio 1 a un medio 2. Pasará de un medio 1 a un medio 2. Va a pasar de un medio 1 a un medio 2. Pues este rayo incidente pasará de un medio 1 a un medio 2. Generándose así, respecto a una línea normal, dos ángulos. Ángulo de incidencia y el ángulo refractado. ¿Y qué se va a cumplir con esos dos ángulos? ¿Serán iguales? No. Se va a cumplir la relación de Snell. ¿Y qué me dice Snell? Que el índice de refracción 1 multiplicado por el seno de teta 1 es igual a índice de refracción 2 multiplicado por el seno de teta 2. Existe esa relación. Ley de Snell. ¿Listo? Ahora, profesor, ¿qué más se va a cumplir? ¿Qué pasarán con los elementos? ¿Qué pasará con la rapidez? ¿Qué pasará con la longitud de onda? ¿Y qué pasará con la frecuencia, profesor? Debido a que la onda pasa de un medio 1 a un medio 2, cuando pasa de un medio 1 a un medio 2, la rapidez obligatoriamente debe cambiar. De una rapidez 1 a una rapidez 2. La rapidez cambia. Listo. ¿Qué pasa también con la longitud de onda? La longitud de onda también va a cambiar, chicos. Recuerda que la rapidez y la longitud de onda cambian porque está cambiando de medio. ¿Correcto? Pero la frecuencia, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia no cambia, chicos. ¿Y por qué no cambia la frecuencia? Porque la frecuencia depende de la fuente y la fuente no ha cambiado. Por lo tanto, diremos por aquí. Depende de la fuente. Ya. Listo, chicos. Entonces ya sabemos qué es lo que se va a cumplir en una reflexión y una refracción. Es muy importante identificar estos dos procesos, porque usando uno de ellos, para ser más exactos, la reflexión, nosotros vamos a poder explicar lo que ocurre en los espejos. Mediante la reflexión vamos a analizar lo que ocurre en los espejos, ¿correcto? Así que comencemos. Comencemos con los espejos planos. ¿Qué es un espejo? Un espejo es una superficie lisa muy reflectante. ¿Qué significa eso? Que en esta superficie se genera solamente la reflexión. Los rayos de luz se van a reflejar. Entre los espejos tenemos a los espejos planos y los espejos esféricos. En un espejo plano, los rayos de luz se reflejan y forman una imagen virtual, como ves tú en pantalla. A ver, recreemos ese espejo plano. Tenemos aquí nuestro espejo plano.
y a una cierta distancia tenemos un objeto. Entonces, para poder formar la imagen de este objeto, vamos a trazar los dos rayitos. Dos rayos son suficientes para poder formar una imagen. El primer rayo que voy a trazar es el que va de forma directa al espejo. Si va de forma directa, forma 90 grados. Al formar 90 grados, va a retornar, va a rebotar, se va a reflejar, ¿no? Ahí está. Listo. Se va a reflejar. ¿Listo? Ahora nos faltaría el otro rayo. Nos faltaría el otro rayito. El otro rayo va a ser directamente al vértice. Y va a reflejarse. Recuerda que cuando se refleja, se forman ángulos iguales respecto a una línea normal. ¿Listo? Entonces, ahí está. Nos vamos a dar cuenta que estos dos rayos reflejados no se van a intersectar, chicos. Si estos dos rayos no se cruzan, entonces, ¿qué debemos hacer? Prolongarlos. Y nos vamos a dar cuenta que en esa prolongación se va a generar una intersección. Las dos prolongaciones se intersectan en un punto y en ese punto se va a generar nuestra imagen. Ahora, el tipo de imagen que se va a formar es una imagen virtual. ¿Por qué es una imagen virtual? Porque la intersección es de prolongaciones. Cuando la intersección es de prolongaciones se llama imagen virtual. Pero si la intersección hubiese sido de los rayos reflejados, se llamaría imagen real. Ten en cuenta eso, por favor, porque es fundamental. Identificar el tipo de imagen es sumamente importante. ¿Correcto? ¿Qué más se va a cumplir en un espejo plano? Se va a cumplir que la distancia que hay entre el objeto y el espejo es la misma distancia que hay entre la imagen y el espejo. Además, la altura objeto y la altura imagen deben ser las mismas. Si el objeto tiene una altura de 1,20 m, nuestra imagen también debe tener la misma altura. Ahí está. Por lo tanto, esto es lo que se va a cumplir en un espejo plano. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. Ahora pasemos a los espejos esféricos. A ver, ¿qué se va a cumplir en un espejo esférico? ¿Cómo se genera un espejo esférico? Un espejo esférico es una esfera la cual es pulida. Se puede pulir por la parte externa de la esfera o se puede pulir por la parte interna de la esfera. Si la parte interna es la parte pulida,
se llama espejo cóncavo. Y si la parte externa es la pulida, se llama espejo convexo. ¿Listo? Todo espejo esférico tiene que tener los siguientes elementos. Debe tener un centro de curvatura, debe tener un foco y obviamente un vértice. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el centro de curvatura, el foco y el vértice. Donde se va a cumplir que la distancia del foco al vértice es la misma distancia del centro al foco. Y a esa distancia se le llama distancia focal. Esa distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Es la mitad del radio de curvatura. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir? A los espejos cóncavos también se le conoce como espejos convergentes. ¿Por qué espejos convergentes? Porque sus rayos reflejados convergen, van a converger en el foco. Convergen en el foco. ¿Correcto? Convergentes porque los rayos reflejados convergen en el foco. Si nosotros trazamos un rayo paralelo al eje focal, nos vamos a dar cuenta que ese rayo se refleja y pasará por el foco. Otro rayo paralelo se refleja y pasa por el foco. Por eso se llama espejo convergente. Los rayos convergen en el foco. ¿Listo? ¿Qué más, profesor? Y el espejo convexo también se le conoce como espejo divergente. Si el espejo cóncavo es convergente porque los rayos convergen en el foco, en el espejo convexo será divergente porque los rayos reflejados se alejan del foco. Se van a alejar del foco. Entonces, cuando nosotros trazamos un rayo paralelo al eje focal, al rebotar se está alejando del foco. ¿Y yo cómo sé que se está alejando del foco? Porque si nosotros prolongamos este rayo reflejado, la prolongación pasa por el foco. Siempre que nosotros tracemos un rayo paralelo, al alejarse del foco, la prolongación pasará por el foco. ¿Correcto? Pasará por el foco. Listo, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta, chicos? Vamos, siguiente pregunta. ¿Alguna preguntita por ahí, por ahí? ¿Nadie, nadie? ¿Alguna consultita? Listo, vamos.
Entonces, ya definido lo que es un espejo cóncavo y convergente y definido lo que es la distancia focal, que es sumamente importante, vamos a analizar cada uno de estos espejos en la formación de imágenes. Vamos a ver cómo se forman las imágenes para un espejo cóncavo, por ejemplo. Formación de imágenes, mira, observa. Tenemos un espejo cóncavo, un espejo convergente, donde el rayo paralelo al eje focal se refleja pasando por el foco, ¿correcto? Entonces, notamos lo siguiente. Para poder formar la imagen de este objeto, debo trazar varios rayos. Como mínimo deben ser 2. Pero aquí hemos colocado 3, ¿no? Para que tú tengas la facilidad de escoger, ¿no? 2 de 3. Y así podemos generar mucho más rayitos, ¿no? Obviamente que estos 3 son los más conocidos, ¿no? Son los que más se conocen. Trazamos el primer rayo. El primer rayo 1 es el rayo que es paralelo al eje. Y ya hemos visto cuando es un rayo paralelo, al reflejarse, ¿por dónde va a pasar? Por el foco. ¿Listo? Ese es mi primer rayo principal. Segundo rayo. El rayo que va directamente al foco. Pero al encontrarse con el espejo, se refleja de manera paralela. Es decir, pasa por el foco y luego se refleja de manera paralela. Y el tercero es el que va directamente al centro de curvatura. Cuando pasa por el centro de curvatura, al regresar o al reflejarse, regresa por el mismo lugar. Ahí está. Y lo curioso es que los 3 rayos reflejados pasan por el mismo lugar, se intersectan en un punto. Y en ese punto de intersección es donde se genera la imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Será una imagen real. ¿Y por qué es una imagen real? Porque se intersectan los rayos reflejados. Se intersectan los rayos reflejados. ¿Listo? Ahora, no solamente podemos encontrar qué tipo de imagen es, sino también puedo saber cuáles son las características de esta imagen, ¿no? La imagen es real, aparte es una imagen invertida y de menor tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos aquí la formación de imágenes para un espejo cóncavo. Para un espejo cóncavo. Ahora, ¿qué nos faltaría? La formación de imágenes para un espejo convexo. Para un espejo convexo. A ver, en un espejo convexo es muy similar. Los rayos de luz inciden en la cara exterior y estos se van a reflejar, ¿no? Alejándose del foco. Entonces ponemos por aquí un rayo paralelo al eje focal, el cual se refleja y se aleja del foco. ¿Y cómo sé que se aleja del foco? Porque su prolongación pasa por el foco. Segundo rayo va apuntando directo al centro, pero apuntas al centro, no es que lo traspase, recuerda que se refleja. Se refleja y retorna. Acá está. Listo. Retorna. Al retornar, nos vamos a dar cuenta que la prolongación pasa por el centro. Y el tercero es un rayo que va directamente al vértice. Va directamente al vértice. ¿Listo? Y se va a reflejar, formando ángulos iguales. No te olvides. Alfa y alfa. De tal manera que su prolongación se va a intersectar con las otras dos prolongaciones. Entonces, al intersectarse las prolongaciones, ¿qué vamos a notar? Que en ese punto de intersección se está formando una imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Será una imagen virtual, efectivamente. ¿Por qué es una imagen virtual? Porque se están intersectando las prolongaciones.
Siempre que se intersecten las prolongaciones, será una imagen virtual. Si se intersectan los rayos reflejados, será una imagen real. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la formación de imágenes para espejos cóncavos y espejos convexos. Cóncavos y convexos. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora, no solamente importa la distancia focal que ya hemos visto o hemos definido hace un momento, que es la mitad de radio de curvatura, sino que también va a ser muy importante la distancia que hay del objeto al vértice, que es la distancia objeto, y la distancia que hay de la imagen al vértice, que es la distancia imagen. También debo considerar eso. Listo. ¿Está? Entonces, cada una de esas distancias, distancia imagen, distancia objeto y distancia focal, se van a agrupar en estas formulillas. Se va a cumplir la primera ecuación que yo le llamo la ecuación de Fio. En esta ecuación de Fio se va a cumplir que la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. ¿Listo? La estructura es diferente a la que está planteada al costadito, pero al final es lo mismo. ¿Ya, chicos? Ahí está. Listo. Donde cada una de estas distancias tiene un signo. Cada una de estas distancias tiene un signo. Esto que lo vamos a ver a continuación. ¿Qué más se va a cumplir, chicos? Aparte de la primera ecuación, que es el Fio, también se va a cumplir el aumento transversal. ¿Qué nos dice el aumento transversal? Que el aumento es igual al tamaño de la imagen entre el tamaño del objeto. Es decir, altura imagen entre altura objeto. Pero ten cuidado en algo. Las alturas de las imágenes tienen signo. Si la imagen es derecha, es decir, apunta hacia arriba, si es que fuese una flecha, es positivo. Si apunta hacia abajo o es invertida, es negativo. ¿Correcto? Esa altura imagen tiene signo, chicos. Positivo y negativo. ¿Correcto? Ahí está. Y por último, tenemos el aumento transversal, pero en función de la distancia imagen y la distancia objeto. Y se va a cumplir que el aumento es igual a el negativo de la distancia imagen entre distancia objeto. Ahí está. Listo, chicos. Por lo tanto, ya tenemos todo lo necesario para analizar la parte de óptica. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Alguna consulta que tengan? Vamos, entonces vamos a ver ahora la siguiente tablita, donde se van a representar todos los signos que se va a usar en la parte de óptica geométrica, chicos. ¿Listo? Y tenemos aquí la distancia focal, que se asume un valor positivo, un signo positivo, cuando el espejo es cóncavo, y negativo cuando el espejo es convexo. ¿Listo?
tenemos la distancia objeto, que siempre es positiva. ¿Listo? La distancia objeto siempre es positiva. La distancia imagen va a depender del tipo de imagen. Si es una imagen real, es positivo. Si es una imagen virtual, es negativo. ¿Correcto? Y por último, el aumento es positivo cuando la imagen es derecha y el aumento es negativo cuando la imagen es invertida. Entonces, considerando la siguiente tabla de valores, tú debes aplicar las fórmulas anteriormente mencionadas. ¿Correcto? Así que con esto damos fin a la parte teórica de óptica geométrica. Y pasamos a la parte de física moderna. A ver, durante mucho tiempo se ha tratado de explicar cuál es la procedencia de la luz, de qué está compuesta, generándose muchas teorías. Obviamente nosotros el día de hoy vamos a considerar solamente teorías científicas, ¿correcto? Solamente teorías científicas. Entre esas teorías científicas tenemos a la teoría corpuscular, propuesta por nuestro amigo Isaac Newton. ¿Listo? Según Isaac Newton, la luz está compuesta de muchas partículas, a las cuales se les llama corpúsculos luminosos. ¿Listo? Estos corpúsculos luminosos se mueven a gran velocidad. Y con esta teoría nosotros podíamos explicar, bueno, se podía explicar o se explicaba la reflexión y la refracción de la luz. Pero esta teoría queda corta porque no podía explicar de dónde procedía o de dónde provenía la energía. Por ejemplo, si tú te vas a la playa, si nosotros nos vamos a la playa, nos vamos a dar cuenta que la luz, al llegar a nuestra piel, genera energía, ¿no? Genera calor, ¿sí? Genera que el cuerpo se caliente. ¿Correcto? Entonces, según esa teoría, no se podía explicar la procedencia de esa energía. Entonces, eso obliga a cambiar de teoría. Entonces, después de la teoría corpuscular, tenemos la teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria, donde Christian Huygens considera que la luz es un movimiento ondulatorio. Es decir, la luz es una onda. La luz es una onda. Y al considerarlo una onda, claramente se podía explicar de dónde procedía la energía, ¿no? Ya que una onda es una perturbación donde se propaga energía. Entonces se podía explicar. Entonces se podía explicar la procedencia de la energía. Incluso también se podía explicar, ¿listo? Se podía explicar, ¿qué cosa? La reflexión y refracción. ¿Listo? Entonces, la teoría ondulatoria es una teoría que tomaba mucha fuerza. Incluso hay una teoría adicional que es casi contemporánea a esto o refuerza la parte de la teoría ondulatoria, que es la teoría electromagnética, ¿no? Que va de la mano. Esto donde dice que la luz está compuesta de dos campos. Uno de ellos es el campo eléctrico y otro el campo magnético. ¿Listo? Ahí está. Entonces, la teoría ondulatoria con la teoría electromagnética tomaba mucha fuerza, era muy aceptada. Pero hasta que llegó nuestro amigo Einstein. ¿Qué nos dice nuestro amigo Einstein?
que la luz emite energía, pero no de manera continua. ¿Listo? La luz se emite de manera discreta. De manera discreta. ¿Correcto, chicos? Así que tengan en cuenta eso. Entonces, nuestro amigo Einstein considera que la luz emite energía de manera discreta. Eso da origen a una tercera teoría, o cuarta si quieras llamarla, ¿ya? Si consideramos la teoría electromagnética, que es de transición. Entonces, esta teoría es la teoría de la dualidad, o teoría de los cuantos, la cual propone Albert Einstein, ¿no? ¿Listo? Donde la luz está compuesta de cuantos de energía que se comportan como onda o corpúsculos. Entonces, Einstein menciona que la luz está compuesta de cuantos energéticos, cuantos de energías, que vienen a ser paquetes de onda. Esto tiene un comportamiento onda y un comportamiento corpuscular. ¿Listo? Tiene ahí la dualidad. La dualidad. Y esta teoría se vuelve muy fuerte también porque mediante el principio de Planck se refuerza todo esto. Mediante el principio de Planck, que dice lo siguiente, ¿no? La luz es emitida y es absorbida en cuantos discretos cuya energía es directamente proporcional a su frecuencia. Es decir, Einstein proponía que la luz estaba compuesto de cuantos de energía, paquetes de onda, pero él no sabía cuánta energía llevaba consigo cada uno de ellos. No se sabía cuánto era la energía en cada uno de ellos. Por lo tanto, mediante el principio de Planck se llega a la conclusión que la energía que tiene cada uno de esos paquetitos de ondas es igual a H por F, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia ondulatoria. ¿Correcto? Entonces, H es la constante de Planck y F es la frecuencia ondulatoria. De esa manera podemos ya saber cuánta es la energía de cada uno de estos paquetitos. Donde Einstein a esos paquetitos le llama cuantos, pero nuestro amigo Planck le llama fotones. ¿Listo? Así que no se vayan a complicar la vida si por ahí te dicen de fotones o cuantos. Listo, chicos. ¿Alguna consulta en ese momento? Coméntame, por favor.
Listo. Ahora, recuerda que no es la única forma de calcular la energía de un fotón, sino que también podemos calcularla en función de la longitud de onda. ¿Listo? Recordemos lo siguiente, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. ¿Listo? Por lo tanto, la energía también se puede calcular como la constante de Planck por la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la longitud de onda. ¿Correcto? ¿Listo? Donde la constante de Planck es una constante que el problema te va a indicar o te va a dar. La rapidez de la luz vale 3 por 10 a la 8 normalmente. Entonces ya tenemos dos formas distintas de calcular la energía de un fotón, en función de la frecuencia o en función de la longitud de onda. Vamos a tratar de graficar esas dos relaciones entonces. Grafiquemos la energía en función de la frecuencia. Y nos vamos a dar cuenta que la energía en función de la frecuencia genera una recta, una línea recta. Por lo tanto, eso da a entender que la frecuencia y la energía son cantidades directamente proporcionales. En cambio, la energía con la longitud de onda generan una curva. Por lo tanto, podemos decir que la energía y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Ahí está. Observación número 3. La unidad de energía en escala atómica. Recuerda que nosotros hemos trabajado energía en joules, ¿cierto? ¿Listo? Pero aquí se trabaja en unidades atómicas. Por lo tanto, en unidades atómicas la energía se mide en electrovoltios. De tal manera que un electrovolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Listo? Y además, en las unidades de longitud a escala atómica se trabaja en Armstrong. Recordad que nosotros trabajamos en metros normalmente en el sistema internacional, pero a este nivel o a escala atómica las longitudes son muy pequeñas, por lo tanto usaremos los Armstrong para representar las longitudes. De tal manera que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10 metros. Esto, 10 a la menos 10 metros. ¿Correcto, chicos? Y con eso ya tenemos cómo calcular la energía de un fotón de dos maneras distintas. Ahora, ¿por qué es importante calcular la energía de un fotón? Porque mediante el principio de Planck y por lo propuesto por Albert Einstein se pudo demostrar o explicar más que todo, explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Este experimento llamado efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones, ¿listo?, de una superficie metálica debido a la absorción de energía que proviene de los fotones. Para ser más claros, cuando nosotros iluminamos con cualquier tipo de luz de alta frecuencia, ¿listo?, cuando iluminamos una superficie con luz de alta frecuencia, ¿listo?, la superficie absorbe esa energía y debido a esa energía absorbida libera electrones con cierta velocidad. Por lo tanto, el efecto fotoeléctrico es la liberación de electrones debido a la absorción de energía de una placa metálica. ¿Correcto? Entonces tenemos por aquí, mira, dos situaciones. En ambos tenemos la misma placa metálica, pero en el primer caso vamos a iluminar la placa metálica con luz roja, considerando que la luz roja es una luz de baja frecuencia. Al ser de baja frecuencia es de baja energía. Por lo tanto, como tenemos poca energía, la energía no es suficiente para que los electrones salgan. Entonces, los electrones no van a poder salir.
¿correcto? Ahora, si yo tengo una luz violeta es de alta frecuencia. Al ser de alta frecuencia tenemos alta energía. Al ser alta la energía, nos vamos a dar cuenta que la energía generada por la luz, que es en forma de fotones, esta energía es absorbida por la placa metálica. Si lo absorben las placas metálicas, esto lo absorben las moléculas. Si lo absorben las moléculas, lo absorben los átomos. Y si lo absorben los átomos, lo absorben los electrones. ¿Y qué pasa cuando un electrón absorbe energía? Cuando un electrón absorbe energía, este electrón se excita. Y debido a esa excitación, se generan saltos electrónicos. Debido a esa excitación, se generan saltos electrónicos. Pero si este electrón está en la última capa, entonces no le queda más que otra que salir del electrón. Salir del átomo, ¿no? Entonces, como se generan saltos electrónicos, pero como está en la última capa, lo único que le queda es salir del átomo. ¿Listo? Y de esa manera los electrones salen del átomo y absorben la energía que queda para poder generar movimiento con cierta velocidad. Listo. Esa viene a ser la explicación del efecto fotoeléctrico. Toda esa explicación lo vamos a llevar a una ecuación. ¿Listo? Pero antes de ello, unas pequeñas observaciones. A ver, primera observación. El efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia de radiación incidente. 2. El número de fotones de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación. Es decir, a mayor intensidad, mayor será el número de fotoelectrones. Listo. ¿Listo? Así que ya tenemos aquí las observaciones. Y con estas observaciones vamos a plantear la ecuación fotoeléctrica, ¿no? La ecuación del efecto fotoeléctrico. Esta ecuación es consecuencia de la ley de la conservación de la energía. Por conservación de la energía se va a cumplir lo siguiente. La energía generada por un fotón es absorbida por el átomo, es absorbida por el electrón. Con esa energía absorbida, parte de esa energía absorbida se usa para sacar un electrón del átomo. A esa energía necesaria para sacar un electrón del átomo se llama función trabajo. Se llama función trabajo. Entonces la función trabajo es la energía necesaria para sacar un electrón del átomo. ¿Correcto? Ahora, si todavía te queda energía, todavía hay un poco de energía, entonces la energía que queda, ¿para qué se usa? Se usa para que los electrones adquieran velocidad, adquieran energía cinética. Entonces, toda la energía proveniente del fotón se usan para dos cosas. Primero, para sacar un electrón del átomo. Y segundo, para generar movimiento. ¿Listo? Para generar movimiento. La cual se traduce en una energía cinética máxima. Ya está. Entonces, mediante la conservación de la energía, tenemos nuestra ecuación del efecto fotoeléctrico. Ya está. Por lo tanto, la energía de un fotón, que es igual a H por F, es igual a la energía cinética máxima más la función trabajo, chicos. Esta es nuestra ecuación del efecto fotoeléctrico. Donde la función trabajo se puede calcular mediante la constante de Planck multiplicado por una frecuencia llamada
frecuencia umbral. ¿Qué es la frecuencia umbral? La frecuencia mínima de extracción. Entonces, esta es la mínima frecuencia que se necesita para poder extraer un electrón del átomo. ¿Listo? ¿Qué más? Recordemos que la frecuencia también se relaciona con la longitud de onda. Por lo tanto, nos quedaría que la función trabajo es igual a constante de Planck por la rapidez de la luz en el vacío entre la longitud de onda umbral. ¿Qué es la longitud de onda umbral? Es la longitud de onda máxima de extracción. Longitud de onda máxima de extracción. Listo. Ahora, por último y para terminar la teoría, grafiquemos la energía cinética en función de la frecuencia. ¿Qué vamos a notar nosotros? Cuando graficamos la energía cinética en función de la frecuencia, nos vamos a dar cuenta que se genera energía cinética a partir de un valor mayor a la frecuencia umbral. Siempre que la radiación incidente tenga una frecuencia mayor, ¿listo? Siempre que la frecuencia sea mayor que la frecuencia umbral, se va a generar energía cinética. Por lo tanto, podemos concluir que la frecuencia incidente, al ser mayor que la frecuencia, o mayor o igual que la frecuencia umbral, entonces ahí sí se genera energía cinética. Por lo tanto, hay fotoelectrones. Entonces hay efecto fotoeléctrico. Pero si la frecuencia incidente es menor que la frecuencia umbral, entonces no hay energía cinética, entonces no hay fotoelectrones. Y si no hay fotoelectrones, no hay efecto fotoeléctrico. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta? Coméntame, por favor. Profesor, ¿qué es una constante de Planck? ¿Alguien está haciendo una consulta? Sí, profesor, ¿qué es una constante de Planck? No te escucho. Si podés hablar un poco más fuerte, ¿Qué por es favor. una constante de Planck? Escucha, no te logro escuchar. La H. Escucho muy bajo. Yo, profesor, ¿qué es la constante de Planck? Hablo de la letra H. Creo que hablas de la constante de Planck, ¿sí? Sí, sí, profesor. La constante de Planck nos va a dar el problema, por si acaso, ¿no? La constante de Planck... Acá está. La constante de Planck puede estar en dos tipos de unidades. Electrovol por segundo, que es una, y el otro valor puede ser en Joule por segundos. ¿Listo? Si la constante de Planck está en Joule por segundos, entonces tu energía te sale en Joules. Pero si la constante de Planck está en electrovol por segundo, tu energía te sale en electrovol. Pero es un dato del problema, en realidad. Sí, profesor, pero yo me refiero a qué es la constante de Planck. No te logro escuchar bien. Digo, ¿qué es la constante de Planck? Te escucho muy bajo. Ok, profesor, un momento. Si lo escribes en el chat, a ver, porque no te logro escuchar bien, entonces no sé la pregunta exacta. Qué raro. Qué raro. A ver. ¿Qué es la constante de Planck? Bueno, a ver, ¿cómo te explico? A ver. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos cuando vimos análisis dimensional? El análisis dimensional nos sirve para poder crear ecuaciones. Entonces, ¿qué nos menciona Planck? Planck dice lo siguiente. La luz es emitida y es absorbida en cuantos discretos cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia.
¿Qué significa eso? Que mediante estudios y experimentos se calcula la energía y la frecuencia. Por lo tanto, para un valor 1 de frecuencia tendremos un valor de energía. Para un valor 2 de frecuencia tendremos otro valor de energía. ¿Listo? Entonces, hasta ahora yo no conozco que existe una constante llamada constante de Planck o una constante en general. Solamente sé que cuando la frecuencia es 1, tendremos un valor de energía. Y cuando el valor de la frecuencia es 2, tenemos otro valor. ¿Correcto? Entonces, obviamente los valores son distintos. Frecuencia 1 y frecuencia 2 son distintos. Entonces generamos diferentes tipos de energías. Y esto también se hace en los laboratorios de física, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros graficamos la energía en función de la frecuencia y colocamos esos valores, 1, 1, 2, 2, nos vamos a dar cuenta que al juntar todos los puntos, todos los valores experimentales, generan una línea recta. Si se genera una línea recta, llego a esta conclusión, que las dos cantidades, ¿cómo son? Directamente proporcionales. ¿Listo? Al ser directamente proporcionales, debe haber una constante de proporcionalidad. Entonces, al formarse una línea recta, se va a cumplir que siempre que yo divida la energía entre la frecuencia, me sale una constante. Siempre me va a salir el mismo número. ¿Y cuánto crees que sea ese número? Ese número va a ser 6,6 por 10 a la menos 34. ¿Listo? De ahí salen las constantes de proporcionalidad. ¿Listo? La gran mayoría de constantes de proporcionalidad como esta se genera a partir de valores, datos experimentales. Salen de una gráfica. Obviamente que luego se corrobora todo esto mediante el análisis dimensional, ¿no? Porque yo tengo energía y tengo frecuencia, obviamente cuando yo divido estos dos, me sale un valor no necesariamente numérico, sino que este valor me sale con alguna unidad adicional, ¿no? Y eso lo puedo calcular, por ejemplo, con el análisis dimensional, ¿no? La energía es igual a esa constante, voy a ponerle K porque no la conozco, por la frecuencia. Y al aplicar el principio de homogeneidad, llegaremos a la conclusión de qué unidades tiene esta constante. Y ahí lo transformamos a una constante que siempre se va a repetir, ¿no? Y le colocan nombre de constante de Planck porque obviamente está relacionado al principio de Planck. Entonces es la manera en que cuál se encuentran las constantes, chicos. Listo. Muy bien, José. Ahora, ya con el tiempo, obviamente con un poco más de teoría, en el campo teórico, esas constantes se relacionan con otras constantes. ¿Sí o no? Y eso es muy importante porque eso hace pensar que todas las teorías, la eléctrica, magnética, la cuántica, la gravitatoria, todas esas teorías se pueden reunir en una sola teoría, que llamamos la unificación, pues, ¿no? Entonces, en ese proceso de buscar la unificación, se han encontrado como la teoría eléctrica y la teoría magnética se han unificado en la teoría electromagnética. Tenemos la teoría nuclear débil, nuclear fuerte. Esto también se genera la energía nuclear. Y así se van juntando teorías. ¿Listo? La que faltaría unirse, podría decir, es la gravitatoria y la cuántica, pues, ¿no? Visto que por ahí estaría complicado todavía. Pero las unidades al final se relacionan entre sí, ¿no? Lo que antes se hacía de manera experimental, ahora se comprueba de manera teórica, ¿no? De manera teórica. Listo, chicos. Entonces, eso ha sido todo por la teoría. Ahora sí comencemos con los problemas de esta semanita. A ver, primera pregunta, una pregunta de verdadero y falso. A ver, ¿cuáles son tus respuestas?
A ver, ¿cuáles son tus respuestas? A ver. Primera pregunta, dice lo siguiente. Dada la proposición siguiente, responde verdadero o falso. 1. La luz es toda radiación electromagnética capaz de producir la sensación de la visión en el ojo. ¿Verdadero o falso? ¿La luz hace eso? ¿Qué pasa con la luz? La luz llega a penetrar tu glóbulo ocular, ¿cierto? Tu ojo. Y de alguna u otra manera estimula la retina. ¿Sí o no? ¿Y qué se genera luego de la estimulación de la retina? Se va a generar energía electroquímica, chicos. Debido a esa estimulación se genera energía electroquímica. ¿Listo? Y esa energía electroquímica se transmite al cerebro. Y el cerebro hace su trabajo. El cerebro, por medio de los nervios ópticos, genera la sensación de visión. ¿Listo? Entonces la primera proposición podemos considerar verdadera. Segunda proposición. En reflexión, la luz cambia de dirección y de rapidez. A ver, la luz cambia de dirección y de rapidez. A ver, en la reflexión sabemos que la luz se refleja. A ver, la luz se refleja. Al reflejarse, ¿cambia de dirección? Sí, profe. Check, dirección check. ¿Pero su rapidez cambia? No, profe, porque se mantiene en el mismo medio. Entonces su rapidez no cambia. Entonces no se cumple. Por lo tanto, la segunda proposición es falsa. Es falsa. ¿Listo? Listo. Ahora, la tercera proposición. Me dicen todavía la C. Excelente, la C. Claro. En refracción, la luz cambia de dirección, pero no de rapidez. A ver, en refracción. Cuando es refracción, va a pasar de un medio 1 a un medio 2. A ver, onda incidente, onda refractada. Al pasar de un medio 1 a un medio 2, se va a generar una desviación. Por lo tanto, sí, se genera un cambio de dirección. Pero su rapidez no cambia, te dicen. No de rapidez. No cambia la rapidez. Profe, pero si pasa de un medio 1 a un medio 2, su rapidez cambia, ¿cierto? Recuerda que la rapidez depende del medio. Si cambia de medio, cambia de rapidez. Por lo tanto, la tercera proposición sería falsa. Te dicen que no cambia la rapidez, eso no es correcto. Sí cambia su rapidez. Sí va a cambiar la rapidez. ¿Correcto? Problema número 1, la respuesta es la C. Casita, chicos. La 1 es la C. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2, mira. Una pregunta de geometría, ¿no? Parece geometría. Dice lo siguiente. Un rayo de luz sigue la trayectoria indicada. Después de experimentar reflexiones en las superficies que se muestran, determine el ángulo de desviación de dicho rayo. A ver, ¿cuánto se desvía? Para encontrar el ángulo de desviación debes graficar el rayo incidente y el rayo reflejado. El último de todos. El último de todos sería este. Listo. Profe, pero no se intersectan. Sí, no se intersectan. Si no se intersectan, debes prolongar. Debes hacer una prolongación. Entonces prolongamos. Ahí está. Y prolongamos el otro. Y ahora sí se van a intersectar en un punto, donde se va a formar este ángulo alfa, que va a ser mi ángulo de desviación. Entonces, mediante ese ángulo, mediante esta gráfica voy a calcular ese ángulo, ¿no? Y para eso recordemos que en una reflexión, los rayos respecto a una línea normal forman ángulos iguales. ¿Listo? Acá también, normal, ángulos iguales. Si los ángulos son iguales respecto a la normal, entonces también serán iguales respecto a la superficie, ¿sí o no? Por lo tanto, si acá es 20, claramente por aquí también es 20. Opuestos por un vértice, aquí también sería 20.
Observa por favor la siguiente figura. En la siguiente figura tenemos un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos es 40. Por lo tanto, para completar los ángulos, aquí debe ser 50. Si acá es 50, obviamente por aquí, ¿cuánto será? También 50. Opuestos por un vértice, acá también vale 50. Listo. Y quiero que tomen nota aquí. En este triángulo rectángulo, yo tengo el ángulo alfa y el ángulo 50. Al sumarse debe valer 90. Por lo tanto, alfa vale 40. Muy bien, chicos. Problema número 2. La clave es la A. Avioncito, mira. Una pregunta más relacionada a geometría, ¿no? Pero importante recordar lo que se cumple en la reflexión. ¿Correcto? Vamos, siguiente preguntita. Pregunta número 3. A ver, por la gráfica nada más yo ya sé que es refracción. Pues no, ya sabes que es refracción. Pregunta número 3 dice lo siguiente. Un rayo de luz sigue la trayectoria que se muestra en la figura. ¿Qué ángulo logra desviarse dicho rayo? ¿Cuánto es el ángulo de desviación entonces? ¿Cuánto será el ángulo de desviación? A ver, para poder formar el ángulo de desviación debo prolongar ambos rayos y buscando que se intersecten. Creo que aquí se intersectan. Debo calcular este ángulo. Para calcular el ángulo de desviación debo saber qué ángulo forma respecto a la línea normal. Respecto a la línea normal se formará un ángulo θ1 y un ángulo θ2. Gráficamente podemos llegar a la conclusión de que θ1 es igual a θ2 más el ángulo de desviación, donde el ángulo de desviación sería la diferencia de ángulos. Ahí está. Si quieres calcular el ángulo de desviación, simplemente resta esos dos ángulos. ¿Correcto? ¿Está? Ahora, de la gráfica podemos notar que ese rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la superficie. Por lo tanto, el rayo incidente formará 30 grados respecto a la línea normal. Entonces ya conozco uno de los ángulos, me falta el otro ángulo. Entonces, mediante la ley de refracción, tendremos N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Donde el N1 representa el índice de refracción del aire, que vale 1. 1 por el seno de θ1, que vale 30. Seno de 30 vale 1 medio. Y esto es igual a índice de refracción 2, que vale 1,5. Y 1,5 voy a colocarlo como 3 medios. 3 medios. Multiplicado por el seno de θ2 que debo calcular. Por aquí 2 y 2 se van y me quedaría que el seno de θ2 es igual a 1/3. Y yo te pregunto, si el seno del ángulo vale 1/3, ¿de qué ángulo estamos hablando, chicos? De 37 medios. Grave error. Recuerda que en un triángulo de 37 medios, la relación de 1 a 3 es en base a sus catetos. No. Recuerda, ten cuidado. En un triángulo de 37 medios, la relación de 1 a 3 es en base a sus catetos. A ver, creo que se están confundiendo. Si acá es como 1, acá es como 3. Pero aquí es como raíz de 10. Dime, para este ángulo, ¿el seno sería 1/3? No, el seno es 1 sobre raíz de 10. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que te quería mencionar. En este problema ha habido un lapsus. Pues. Claro que sí. Se ha querido plantear un triángulo conocido,
pero no pudo ser posible. No se ha generado un ángulo conocido. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular el ángulo θ2? Lo vas a calcular. Lo vas a calcular con calculadora. Así de sencillo, chicos. Listo, no te preocupes, obviamente, si a ti te ponen una pregunta como esta, te van a decir, te van a dar valores conocidos. Sí, te van a dar a ti valores conocidos, ¿no? Aquí ha habido un pequeño error, ¿eh? Pequeño error. Listo, porque han querido plantear el triángulo de 37 medios, pero no se pudo, pues hubo un error ahí. Por lo tanto, el ángulo θ2, chicos, va a ser igual a... ¿Cuánto sería? Mira, es aproximado incluso. 19,5. ¿Correcto? Solamente se puede calcular con calculadora. No te compliques la vida. No te compliques la vida. Solamente con calculadora. ¿Correcto? Entonces, ya conociendo el ángulo θ2, podemos decir que alfa es igual a 30 menos 19,5. Conclusión, alfa es igual a, o aproximadamente, 10,5. ¿Hay clave? No, profesor, no hay clave. Y este es uno de los problemas que está, no hay clavecilla, ¿no? Hay respuesta, pero no hay clave. Tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? No se emocionen, ¿no? Ustedes se emocionan. Ven de 1 a 3, ah, profe, 37 medios. No, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Vamos, siguiente pregunta. Vamos con la pregunta número 4. Pregunta número 4 dice lo siguiente. Se dispara un rayo de luz láser sobre un cristal esférico, notándose que se desvía 23 graditos. Notándose que se desvía 23 grados dentro del cristal. Determine el índice de refracción del cristal. A ver, sabemos que la desviación, que en este caso es 23 grados, se obtiene restando los ángulos, ¿cierto? Pero esos ángulos de incidencia y el ángulo refractado es en base a una línea normal. Para graficar esa línea normal voy a trazar por aquí una línea tangente a la trayectoria o tangente al cristal. Sabemos que hacer una línea tangente debe ser perpendicular al radio. Entonces, al ser perpendicular al radio, entonces mi línea normal sería esta. Esta es mi línea normal, donde el ángulo de incidencia sería este ángulo θ1. Ahora, ¿cómo calculo el ángulo θ1? Usando un poquito de geometría. Mira. Por geometría, si acá es 60, aquí también va a ser 60. Entonces ya tengo el ángulo de incidencia. Me falta el ángulo refractado. Entonces el ángulo refractado estaría por acá. Sabiendo que hay una desviación de 23 grados. Al haber una desviación de 23 grados, prolongo por aquí, me doy cuenta que este ángulo de desviación sería 23 grados. Y si es un ángulo de 23 grados, dime cuánto me falta para hacer 60. Me faltaría 37. No parece 23. Ahí está. Me faltaría 37. Entonces ya tengo el ángulo de incidencia y ya tengo el ángulo refractado. Y con eso voy a relacionar los índices con los ángulos. Y se va a cumplir que el índice 1, que es del aire, multiplicado por el seno de θ1, que vale 60, es igual al índice 2 que me piden, multiplicado por el seno de 37, que es el ángulo θ2. Reemplazando índice del aire, vale 1. Por el seno de 60, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2.
es igual a índice 2. ¿Cuánto vale el índice 2? Es lo que me piden. Por el seno de teta 2, seno de 37, 3 kilómetros. Por lo tanto, despeja el índice 2 y sería igual a 5 raíz de 3, dividido entre 6. ¿Y esto cuánto me sale? Y aquí viene el segundo error, ¿no? O lapsus. No me sale un valor entero, tampoco un valor exacto. Aproximadamente esto vale 1,4. ¿Listo, chicos? ¿Alguna consulta? Debido a que no lo puedo escuchar, así que escríbanlo, por favor. Cualquier consulta le escribo. Vamos, chicos, siguiente pregunta. A ver, no escucho nada. Justo la última clase. Pregunta número 5, chicos. Dice lo siguiente. Si un objeto se coloca a una distancia de 20 centímetros de un espejo esférico convexo, muy importante eso, de 24 centímetros de radio, determine la distancia imagen. A ver, cuando se trata de espejos, lo ideal o lo mejor sería graficar. De ahí sacas mucha información. Como es un espejo convexo, sería una barriguita. ¿Listo? Ahí está. Mi línea focal, eje focal, vértice, foco y centro de curvatura. Me dan los valores de radio curvatura. El de radio curvatura es 24 centímetros. Conclusión, la distancia focal es 12. La distancia entre el vértice y el foco es 12. ¿Listo? Y luego me dicen que un objeto se encuentra a 20 centímetros. 20 centímetros estará por acá. Ahí está. Y con este objeto a unos 20 centímetros vamos a graficar. Así que graficamos el primer rayito. El primer rayito va directamente al espejo y rebota, alejándose del foco. Por eso lo prolongo. El segundo rayito va directamente al vértice y en el vértice rebota, generándose ángulos iguales. ¿Listo? Y lo prolongo. Y me doy cuenta que las prolongaciones se intersectan en un punto. En ese punto de intersección se genera la imagen. ¿Qué tipo de imagen será? Una imagen virtual.
Listo. Y con esa gráfica podemos aplicar la inversa de la distancia focal es igual a inversa de distancia imagen más la inversa de la distancia objeto. Recordemos que al ser un espejo convexo, la distancia focal es negativa, menos 12. Y 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto, que sería 20. De aquí de espejo nada más, mero trámite nada más. 1 sobre la distancia imagen es igual a menos 1 sobre 12, menos 1 sobre 20. Operando por 5 por 5 para homogeneizar, por 3 y por 3 para homogeneizar. Y que me quedaría menos 5 menos 3, menos 8. Sobre 60. Por lo tanto, la distancia imagen sería menos 60 sobre 8. Y esto saldría menos 7,5. Problema número 5 resuelto. La clave es la D, efectivamente. Listo. Ya está. Vamos, siguiente pregunta. Profesor. Pregunta número 6. Continuemos. Dice lo siguiente. A 30 centímetros de un espejo esférico de distancia focal de más 10. Mira, acá hay un dato ya. Si la distancia focal es más 10, entonces el tipo de espejo es cóncavo. Cóncavo. Ahí está. A ver, una preguntita, Alejandro. Profesor, ¿la distancia focal es negativa debido a estar en una imagen virtual? No, no necesariamente por eso. A ver, recordemos que en la teoría había una tabla y me dicen que el espejo es esférico convexo. Cuando es convexo, el signo es negativo. De la distancia focal, su signo es negativo. Cuando es un espejo cóncavo, el signo es positivo. Gráficamente, ¿qué está ocurriendo? Cuando es un espejo convexo, ¿quién está pasando por el foco? Una prolongación. Cuando pasa una prolongación, es signo negativo. En cambio, en el siguiente caso, al ser cóncavo, vamos a darnos cuenta quién pasa por el foco. Y ahí te vas a dar cuenta por qué es positivo. ¿Correcto? Observa aquí, Alejandro. Entonces tenemos un espejo cóncavo donde se coloca un objeto de 12 centímetros de altura. ¿Qué altura tiene la imagen? O sea, al ser cóncavo, concavidad, abertura. Listo. La línea, el eje focal, vértice, foco y centro. Según el problema, la distancia focal es 10. O sea, la distancia del foco al vértice es 10. Pero también sabemos que es la misma distancia del centro al foco. Pero el objeto se encuentra a 30. A 10 más todavía. Aquí está el objeto. Y mira lo que ocurre. Al trazar la imagen, o al trazar los rayos, el primer rayo que es paralelo, al reflejarse, ¿por dónde va a pasar? Por el foco. Pasa por el foco. El segundo rayo que va directamente al vértice, ahí está. Esto se refleja. Y al reflejarse forman ángulos iguales. Y se va a intersectar con el rayo anterior. Por lo tanto, debido a esa intersección se genera una imagen. ¿Qué tipo de imagen? Imagen real. Y quiero que me digas, Alejandro, ¿quién pasa por el foco? ¿Quién pasa por el foco? ¿Una prolongación o un rayo reflejado?
¿quién pasa por el foco? A ver. Un rayo reflejado. Como pasa un rayo reflejado, ¿qué signo le vamos a colocar a la distancia focal? Positivo. Ya está. Esa es tu respuesta. Por eso yo siempre menciono y digo, considero que una buena gráfica te resuelve el problema. Si tú graficas adecuadamente, obtienes toda esa información. ¿Correcto? Ya está. Así que vamos al problema directamente. 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia imagen más 1 sobre distancia objeto. La distancia focal es positiva, ya está, igual a 1 sobre distancia imagen, que voy a calcular, más 1 sobre distancia objeto, que es 30. 1 sobre distancia imagen sería igual a 1 sobre distancia focal, que es 10, menos 1 sobre 30. Operas homogenizando, para que sea más sencillo, por 3 y por 3. Al operar me quedaría 3 menos 1 es 2 sobre 30. ¿Cuánto es la distancia imagen entonces? 15 centímetros. La distancia imagen sería 15 centímetros. Y con esa distancia imagen voy a calcular lo que me piden, que sería la altura imagen. Para eso me dan de dato que la altura objeto vale 12 centímetros. Entonces usaremos la relación de aumento, donde la altura imagen entre altura objeto es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. Esta altura imagen entre 12 es igual a menos la A, ¿seguro, Vladimir? Menos 15 sobre 30. Quinceava 1, quinceava 2. Mitad 1, mitad 6. Altura e imagen sería menos 6 centímetros. Menos 6 centímetros. Donde el negativo, ¿qué me indica? Que la imagen es invertida. Problema número 6, la respuesta es 6 centímetros. ¿Correcto? Tengan cuidado, chicos. ¿Ya? Pregunta 6 resuelta. Vamos con la pregunta número 7. 7 dice lo siguiente. Las proposiciones siguientes están referidas a la teoría cuántica de la luz, es decir, fotones, ¿no? Fotones, cuantos de energía. 1. A mayor frecuencia, mayor será la energía. A ver, lanza tus respuestas. Si yo hablo de un fotón, tú sabes que la energía de un fotón es igual a H por F, donde a mayor frecuencia, mayor será la energía. Efectivamente, la primera es verdadera. La segunda, a mayor longitud de onda, menor es la energía de sus fotones. Yo también me acuerdo que la energía se puede calcular como H por C sobre lambda. Entonces me di cuenta que a mayor longitud de onda, menor es la energía. Claro que sí. Entonces la segunda proposición también es verdadera. Pero en la tercera, la energía de un fotón de luz verde será menor que la del fotón de luz roja. Ahora, para poder entender eso, tú debes saber cuáles son las frecuencias de la luz verde y cuál es la frecuencia de la luz roja, ¿no? O por lo menos saber quién es mayor. Entonces, para poder saber eso, tenemos por aquí el espectro electromagnético para la luz visible. Ahí tenemos el color rojo, naranja, amarillo, verde, cian, que viene a ser el celeste, azul y violeta. Entonces diremos lo siguiente.
nos vamos a dar cuenta que las longitudes de onda, que son los valores que están arriba, van aumentando de izquierda a derecha. Entonces la longitud de onda aumenta de izquierda a derecha. Y en sentido opuesto, aumentará la frecuencia. La frecuencia aumenta de derecha a izquierda. Por lo tanto, podemos decir que la frecuencia de la luz verde debe ser mayor que la frecuencia de la luz roja. Si la frecuencia de la luz verde es mayor que la frecuencia de la luz roja, entonces podemos decir que la energía de la luz verde es mayor que la energía de la luz roja. Por lo tanto, la tercera proposición sería falsa. La clave, la D. Dadito, chicos. Problema número 7, dadito. Vamos con la pregunta número 8. A ver, dice Alejandro. Profesor, si en las 6... Si la respuesta fuera positiva, ¿sería en la posición normal? ¿No? Ah, sí. Si me hubiera salido altura de la imagen más 6 centímetros, entonces lo que se cumpliría es que la imagen sería derecha. Pues. Sería derecha. Sería algo así. Altura positiva. Pero cuando va en dirección opuesta, a la cual llamamos invertida, el resultado debe ser negativo. ¿Correcto? El significado del signo sería ese nada más. ¿Correcto, Alejandro? Date cuenta que en las ecuaciones funcionan los signos. En las ecuaciones, la altura imagen, la altura objeto, la distancia imagen, la distancia objeto y la distancia focal tienen signos. Y esos signos se deben respetar a la hora de operar. ¿Correcto? Vamos nosotros a la siguiente pregunta. La pregunta número 8, 9 y 10, rápidamente. Pregunta número 8. Una lámpara de sodio emite luz amarilla de frecuencia de 5,1 por 10 a la 14 Hz. ¿Qué longitud de onda en nanómetros y energía en electrovolts presentan sus fotones? Creo que acá hay preguntas clásicas, ¿no? ¿Cómo se calcula la energía de un fotón? H por F. ¿Cuánto vale H? 4 por 10 a la menos 15. 4 por 10 a la menos 15. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia es 5,1 por 10 a la 14. Operando me quedaría que la energía es 4 por 5,1 sería 20,4. Por 10 a la menos 15 por 10 a la 14, 10 a la menos 1. Conclusión, la energía sería 2,04 electrovolts. Primera respuesta sería 2,04. La segunda pregunta es, ¿cuánto es la longitud de onda, no? Entonces recordemos que la frecuencia está relacionada con la longitud de onda. Entonces la frecuencia es igual a velocidad de la luz en el vacío entre lambda. Por lo tanto, lambda es igual a velocidad de la luz entre la frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8. ¿Cuánto es la frecuencia? 5,1 por 10 a la 14. Y nos vamos a dar cuenta que la longitud de onda es aproximadamente 588 nanómetros. Problema número 8, la respuesta es la A. 8 avioncitos, chicos. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta 9. Se hace incidir luz de frecuencia de 7,5 por 10 a la 14 Hz a una lámina de sodio cuya función trabajo es 2,3 electrovolts.
Determine la energía de los fotones emitidos. A ver, energía de los fotones emitidos. Si me piden la energía de los fotones, disculpa, de los fotoelectrones, entonces me están pidiendo la energía cinética. En un efecto fotoeléctrico se cumple que la energía del fotón es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. Esta energía del fotón se va a calcular como H por F porque es de dato, ¿no? Es dato. Igual a función trabajo, que también es dato, más la energía cinética máxima que me están pidiendo. La constante de Planck es 4 por 10 a la menos 15. La función trabajo es 7, disculpa, la frecuencia es 7,5 por 10 a la 14. Igual a función trabajo, que es 2,3, más la energía cinética máxima. Operando 4 por 7,5 es 30 por 10 a la menos 1. Igual a 2,3 más energía cinética máxima. Operando me quedaría 30 por 10 a la menos 1 sería 3, igual a 2,3 más la energía cinética máxima. Conclusión, la energía cinética máxima es igual a 0,5 electrovolts. Pregunta número 9, la clave es la C, chicos. Efectivamente, 9 casita. Ahora vamos a la 10. ¿Qué se cumple en la 10? La D me dicen por ahí. Vamos a ver. Pregunta número 10 dice lo siguiente. La energía cinética de los electrones inmediatamente después de abandonar una lámina de cesio, es decir, energía cinética, pues, ¿no? ¿Viste? Cuando abandona es la energía cinética. Es de 1,86 electrovolts. Cuando incide sobre él luz de longitud de onda igual a 300 nanómetros, determine la función trabajo. A ver. Tenemos la energía. La energía de un fotón es igual a función trabajo más la energía cinética máxima. La energía del fotón sería H por C sobre lambda, porque me dan longitud de onda. Igual a función trabajo, que me piden, más la energía cinética máxima, que es dato. La constante de Planck, 4 por 10 a la menos 15. Rapidez de la luz, 3 por 10 a la 8. La longitud de onda, 300 nanómetros, 300 por 10 a la menos 9. Igual a función trabajo que me piden, más la energía cinética máxima, que es 1,86. Operando, 3 y 3 se van. Observa, 10 al cuadrado por 10 a la menos 9 es 10 a la menos 7. 10 a la menos 15 por 10 a la 8 es 10 a la menos 7. También se van a ir. Por lo tanto, a la izquierda solamente me queda un 4. Igual a función trabajo más 1,86. ¿Cuánto es nuestra función trabajo? Al final me quedaría 2,14 electrovolts. Listo. Problema número 10, la clave es la D. Y efectivamente, sí, chicos, la clave del problema 10 es la D. Dadito. Y con eso damos término a nuestra clase número 9, última clase de este ciclo de verano. Y espero que te haya servido todas las clases, chicos. Realmente espero eso. A ver, por ahí dice Alejandro. Profe, ¿alguna recomendación daría para el... Uy, las misiones... Recomendaciones. Revisen los últimos exámenes. ¿Listo? Y fíjense en los temas que están siendo recurrentes. ¿Listo?
Ahora, ¿qué más te puedo recomendar? Te recomendaría que veas los últimos exámenes de la pre. Los últimos exámenes de la pre. De este siglo y del anterior. Revísalos por si acaso. Te van a ayudar. Revisan todos los exámenes de la pre también. Los últimos exámenes también te va a ayudar. ¿Listo? Porque son los más cercanos a un examen de admisión también, al igual que el mismo examen de admisión. ¿Correcto? Te va a ayudar bastante. Recomendación es muy importante, revisar preguntas resueltas. ¿Listo? Recuerda que al ser ya poco tiempo que falta para el examen de admisión, no tenemos mucho tiempo para poder revisar teoría. Si te recomendaría buscar teoría, busca teoría de los últimos temas. El tema de electricidad, magnetismo, electromagnetismo, física moderna, ondas. Los últimos temas, revisa la teoría. Los primeros ya no tanto. No, no es necesario. No considero que sea tan necesario. Lo normal, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en los problemas. ¿Listo? Así que esperemos que les vaya bien en el examen de admisión. Recuerda que deben tener mucha calma para el examen. Y como siempre digo, ¿no? No basta solamente estudiar, chicos. No basta solamente estudiar o tener conocimiento, sino que también estar bien de la cabeza. Es decir, estar tranquilos durante el examen. Aunque no lo creas, es sumamente importante planificar el antes, durante y después del examen. Esto es muy importante, hasta incluso la ropa que usas para un examen. Créeme que es sumamente importante. No, resuelve todo lo que puedas, Vladimir. Resuelve todo lo que puedas. No te limites. No te limites. No se limiten. ¿Correcto? No se deben limitar. Siempre trata de buscar problemas de todas las áreas. ¿Listo? Si es del área de donde vienen 7 preguntas, esa es la general. Pues, ¿no? De esas 7 preguntas, revisa las 7. Pero revisa ya resueltas. Revisa resueltas primero. ¿Listo? Recuerda que en un examen de admisión siempre las preguntas en muchos casos son novedosas. Entonces, si tú lo intentas hacer, tal vez te va a poder generar un poco de complicaciones. Y eso no queremos a última hora. Queremos que tú sientas confianza, que tu cuerpo, tu cabeza entienda que puede resolver un problema. ¿Listo? Por eso yo te recomiendo que busques problemas resueltos, para que tengas la idea de qué hacer en un futuro problema. ¿Listo? Se supone que ya a estas alturas hemos practicado regular. Hemos visto bastantes problemas del curso de física, bastantes problemas de todos los demás cursos. No tenemos que quedarnos solamente con los problemas que vemos en clase o con los problemas propuestos. Debes buscar más preguntas. Siempre es importante eso. Ahorita, chicos, simplemente me queda desearle no suerte, porque la suerte no está hecha para ti. No necesitamos suerte. Recuerda que toda persona que se esfuerza, creo que no echa la suerte su futuro, ¿no? Sino que lo que tú vas logrando poco a poco es simplemente fruto de todo tu esfuerzo. ¿Listo? Y eso es lo que tú necesitas, pues, ¿no? Que todo tu esfuerzo se vea reflejado en un examen. ¿Listo? Tal vez no sea este, tal vez sea el siguiente. ¿Listo? Así que tener calma, paciencia, porque todo llega en su momento. ¿Listo? La cabeza siempre debe estar tranquila, mentalizada en el objetivo. ¿Listo? Y debes buscar esforzarte para lograr ese objetivo, que es ingresar a la mejor universidad del Perú, ¿no? Para mí es eso. Para mí es así. ¿Listo? Esfuérzate lo mucho, porque lo que caracteriza a un sanmarquino, y te vas a dar cuenta cuando ingreses, que la gran mayoría o casi todos los sanmarquinos tienen un motivo por el cual han ingresado. ¿Listo? Y todos siempre se esfuerzan más de lo que uno está acostumbrado. ¿Correcto, chicos? Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Espero que te haya ayudado todas las clases que hemos tenido en estas 9 semanas. El tiempo es corto, sí, pero a pesar de que el tiempo es corto, la calidad es grande, chicos. Cuídense mucho y gracias por sus preguntas en cada clase, y gracias por ser parte de este grupo. Cuídense, chicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, chicos, tengan una buena tarde, una buena semana, un buen mes y un buen año. Y que les vaya bien en el examen. Éxitos. Hasta luego. Chau.